Hola con todos, voy a presentar mi proyecto de fin de carrera, transhumancias de intercambio, estancias productivas como soporte sistémico de espacios feriales en la microcuenca de Pampas y Caracha. A ver, un poco para entender lo que vendría a ser transhumancias dentro del contexto del proyecto. Cuando uno piensa en modos de habitar, podemos relacionar directamente dos factores, el hombre y el entorno. El primero, lo que hace el primero es buscar características específicas en el segundo factor, para poder determinar un territorio en el cual se van a desarrollar y van a poder habitar. Ahora bien, existen diversos modos de habitar. Uno de tantos es particular de zonas rurales donde el territorio deja ver su potencialidad por etapas o por ritmos, formando así un paisaje en donde el hombre es el que tiene que moverse al ritmo de estos cambios para poder aprovechar y poder cubrir todas sus necesidades y también actividades. A este modo de habitar es el que se le conoce como transhumancias. Este término originalmente está más definido a lo que es comunidades de pastoreo, pero en el proyecto ha sido aplicado bajo su concepto matriz. El hombre es quien realiza movimientos cíclicos por temporada para poder satisfacer sus necesidades y poder aprovechar el territorio según, digamos, distintos tiempos. En otras palabras, es el hombre el que trabaja al ritmo de su entorno. Creo que una vez ya definido este concepto, podemos entender un poco más hacia dónde apunta el proyecto. El proyecto básicamente trabaja al ritmo de dos problemáticas y una condicionante dentro del territorio, una particularidad. Aparentemente esta tríada no parece tener conexión entre sí, pero observaremos que cada una es consecuente y causal entre ellas. Dentro del territorio peruano, el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, denomina a la población con mayores vulnerabilidades y carencias como PEPI, la cual asciende aproximadamente a 4.8 millones de personas, que es casi el 16% de la población nacional. De este porcentaje, el 93,7% habitan en zonas rurales y, para ser un poco más específicos, en la región sur de nuestro país. Es decir, en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco y también Puno. Es algo que llama la atención porque si analizamos el potencial territorial, es decir, el índice de productividad de estas regiones, poseen un índice de 3 a 4 puntos, es decir, estos territorios cuentan con las posibilidades para poder tener un índice de desarrollo alto. Son regiones con potencialidad en cultivos específicos, en desarrollo de actividades primarias, tanto como la ganadería, la apicultura, la agricultura, etc. Cada uno diversificado por su ubicación en las 8 regiones naturales. Entonces, ¿cuál es la problemática? Dentro de tantos factores negativos, ¿cuáles son las principales causas que podrían estar detrás de esta merma? Pues bien, el mismo MIDIS, dentro de su plan para apoyar a la población que se encuentra dentro de este sector, presenta 5 ejes principales que, como se puede ver en las diapositivas, están relacionados según su etapa de vida. Pongamos atención en el eje 1, 2 y 4, nutrición infantil, desarrollo integral y también inclusión económica. Estos ejes son puntos clave en donde se presenta el quiebre y se abre paso a poder entender un poco más las problemáticas. Dos de estas problemáticas principales se presentan dentro de las comunidades sureñas. La desnutrición infantil o DCI, la dispersión territorial, que vendría a ser una condicionante, y la informalidad laboral, que es la segunda problemática. El porcentaje de desnutrición dentro de estas regiones alcanza casi el 12%. Y esto debido a la falta de alimentos o la falta de diversificación dentro de la canasta alimenticia. Además, a esto se le suma el incremento constante, se incrementa mucho más la desnutrición, ya que se relaciona con la monotonía de alimentos, el autoconsumo, y ojo que cabe recalcar aquí que el autoconsumo no se sugiere como una problemática en sí, sino al derecho de una población por acceder totalmente a una canasta variada. Existen estadísticas por parte del MINAGRI que comprueban que el autoconsumo tiene relación directa con la desnutrición, no porque no produzca alimentos con buenos nutrientes, sino por falta de acceder a otros alimentos que contemplen su rango alimenticio.
Ahora bien, la segunda problemática es muy interesante. Es un factor común en muchos territorios andinos muy alejados, que vendría a ser la dispersión. La dispersión aquí se toma más como una condicionante que como una problemática o una particularidad dentro del territorio, por dos razones, por dos razones básicas. El primero, que puede llevar al desagrupamiento cuando no es una dispersión controlada. Y este desagrupamiento genera una desconexión de la realidad cotidiana entre comunidades rurales que están, digamos, dentro de una misma región. Esto mismo ha conllevado a la desaparición de la complejidad dentro de los modos de habitar, la fragmentación del territorio rural, que genera una monofuncionalidad y prioriza también la individualización, lo que a la larga pues, genera una pérdida de memoria colectiva y con ella conocimientos ancestrales, lo que es básicamente la unidad modular para la formación de cualquier comunidad rural. Finalmente, se cuenta el tercer factor, la tercera problemática, que vendría a ser la informalidad laboral. Esta se relaciona a los anteriores factores como consecuencia principal de la dispersión y causa importante también para la desnutrición. Poblaciones muy alejadas no crean lazos de comercio o de intercambio simplemente por la demora, por la distancia. Y pues como consecuente de no generar esta interacción entre comunidades, pues la diversificación no se logra producir y dentro de esa diversificación también se encuentra el intercambio de productos comestibles, lo que termina dando a la desnutrición. La falta de promoción para la producción en la activación del mercado local e interno también es otro factor que contribuye a la informalidad. Ahora bien, si se logra una cooperación entre esta tríada, primero, la necesidad de variedad productiva para una buena alimentación, la búsqueda por nuevas conexiones entre comunidades apelando a sus conocimientos y necesidades comunes y la activación de la producción nacional de alimentos, siendo los pobladores los principales beneficiados laboralmente, se tendría como respuesta una sinergia mutualista que beneficia tanto al productor, al comerciante local, al poblador común y también al infante rural. Sin embargo, esta situación parece agravarse por falta de eficiencia o intervenciones dentro del territorio que dificultan la productividad que se podría establecer para comunidades rurales andinas. Esto sumado a la ausencia de espacios fijos de intercambio productivo entre comunidades, donde los mercados más cercanos se encuentran a 4 o a 5 horas de recorrido. Esto debido a la condicionante del territorio, que es la dispersión, y a los accidentes geográficos de la zona andina. Ahora, después de analizar la parte de las problemáticas, se van a acentuar un poco más ahora en las oportunidades. Es mucho más necesario rescatar las oportunidades del territorio, puesto que dentro de la gran red de ferias itinerantes del territorio peruano se hace énfasis en la red feria de la microcuenca Pampas y Caracha. Esta gran red asaltada por el río Pampas contiene 3 pisos ecológicos, Quechua, Puna y también Suni, que hace el territorio tan variado en productividad. Además de que la población, a pesar de su dispersión, se mantiene en conjunto por factores comunes como tradición, festividades y orígenes históricos. El Minagri tiene registrado muchas ferias, tanto las formales como también las informales. El calendario anual va de acorde a eventos comerciales dentro de la microcuenca, cada uno con diferentes cantidades de duración, puesto que, como se menciona, es acompañado según festividades de la microcuenca. Como se puede apreciar en las imágenes, las ferias abarcan también diversos rangos y también diversos días, así como la variedad productiva se ve, o mejor dicho, va cambiando a lo largo de los días también entre comestibles, artesanías, productos básicos, medicina natural, etc. En el gráfico también se puede apreciar la cantidad de personas que interactúan en esta red naciente, en donde los usuarios varían entre productores, comerciantes, turistas, pobladores locales y visitantes. Como segunda oportunidad también se tiene a las mismas comunidades rurales. Son ellas quienes se encargan del entendimiento de los fenómenos que lo afectan.
se mantienen, o mejor dicho, se encargan de mantener las relaciones con el medio ambiente, del manejo adecuado del territorio, de mantener cercanía con sus prácticas ancestrales, sobre todo entender la importancia de la asociación colectiva con la subsistencia, respetando la importancia de la vida social del grupo humano como equilibrio con sus componentes naturales. Es aquí donde entra como oportunidad principal el conocimiento de la estructura rural y donde se entiende cómo analizar el paisaje productivo a través de diversas escalas territoriales, analizando sus biocomponentes y también, sobre todo, el componente poblacional, es decir, las unidades de habitar. Es solo así que se logra entender el territorio por su función natural, sobre todo esa base matriz que es particular de las comunidades nativas, de ser colectivos por su conocimiento cultural y principalmente por su cosmovisión. Así como se puede apreciar en el análisis de este mapa, cada población aprovecha el territorio según sus características y no al revés. Es el poblador el que se adapta al sistema natural, aprovechando sus diversos pisos ecológicos y también los componentes naturales como flora endémica y fauna que se ofrece para cada una de sus distintas actividades. Ahora bien, analizando las oportunidades y las problemáticas, se puede presentar una propuesta para intervención. ¿Puedes pausar? A ver. ¿Cómo se puede mejorar la productividad entre centros poblados para un intercambio continuo, entendiendo la dispersión como comportamiento dentro del paisaje rural, como una característica del paisaje rural, digamos? Se plantean dos hipótesis. Una, que es a nivel micro y en donde se trata o se interviene directamente con las comunidades, aprovechando elementos que ya se encuentran en sus territorios e intensificándolos, como el uso de lagunas de oxidación, que son característicos de comunidades de microcuenca, estableciendo lugares de interacción entre comunidades para el recibimiento o el incentivo de la colectividad, ¿no? Actividades que motiven a la comunidad a interactuar. Ahora, la hipótesis principal lo que plantea es buscar un equilibrio, digamos, un equilibrio para la productividad mediante sistemas multivalentes apoyándose en la teoría del cultivo natural, es decir, productos suficientes para el consumo, para el intercambio y también para el comercio, abogando al uso de tecnologías ancestrales, o sea, tecnologías que se encuentren dentro de cada comunidad, el uso, por ejemplo, como el uso de madera o el uso de fibras vegetales que permiten la renovación y el trabajo en conjunto de la población, partiendo de un sistema base de cuatro buffers, que es lo que se plantea, digamos, como concepto inicial. Un buffer de vida, un buffer de productividad, un buffer de contemplación, descanso y el último buffer que vendría a ser de intercambio. El primero propone implementar centros de investigación según los productos elaborados por comunidades, así como también la propuesta de una vivienda de producción artesanal, textil, maderera y biohuertos para apostar por el valor sociocultural del lugar. El segundo hace más énfasis en el equilibrio de la productividad, estableciendo ciclos de composta apoyándose en elementos ya existentes del lugar como lagunas de oxidación. Y la propuesta de arquitectura sostenible que trabaja el ritmo de los cultivos y también a disposición de la naturaleza. Como por ejemplo proponer arquitectura rotativa dentro del paisaje cambiante o del paisaje de mudas. El buffer de contemplación y descanso permite el almacenamiento y reposo durante el traslado intercomunal y finalmente el buffer de intercambio une los tres anteriores mediante transportes aéreos que parten de zonas de vida como módulos y se ensamblan en las zonas productivas junto a la arquitectura rotativa y el paisaje cambiante para formar las ferias itinerantes a lo largo de la cuenca de Pampas y Caracho. Toda esta propuesta se basa básicamente en una teoría principal, el análisis del territorio o su entendimiento por su función natural y mantener el hábitat rural dentro o desde una visión territorial interconectado por saberes ancestrales. Esto es necesario porque esto permite el progreso de todos los habitantes al mismo nivel, digamos al mismo ritmo de la
del territorio. Como master plan se pretende lo siguiente. Según los componentes dentro de la intercuenca, se pretende determinar unidades más dispersas y los de mayor concentración, siendo estas los espacios de intención, por así decirlo, para las intervenciones. Al entender esta dispersión mediante sus componentes, las propuestas responden a una realidad. Durante el análisis se determinaron también senderos, espacios feriales, espacios productivos, así como también factores de concentración y también donde existía la mayor cantidad de variedad productiva. Como por ejemplo, ¿no? la mano artesanal, el calendario festivo y los distintos pisos ecológicos. Estos factores se establecen conexiones entre comunidades, digamos que tienen mayor dispersión o mayor rango de dispersión, y estas forman una especie de senderos físicos que hacen posible conservar dinámicas un poco más sólidas a pesar de esas largas distancias físicas, ¿no? Bueno, estas distancias son recorridas normalmente por comerciantes, pobladores y también por feriantes. Con esta información es que se determina finalmente los factores a reforzar y los factores también que se deben replicar y en qué unidades específicas se deben intervenir. Los microsistemas seleccionados son determinados por los siguientes factores. Zonas productivas, cantidad de unidades dispersas, cantidad de unidades concentradas, senderos más concurridos, delimitación territorial. También estas delimitaciones también son o tienen características específicas, como por ejemplo la existencia de puentes artesanales y también según diversidad de centros poblados. Como se puede ver en el master plan, según estos factores se seleccionan cinco microsistemas que van a ser intervenidos. Esta primera selección de master plan se produjo según zonas productivas y según también la distinta variedad que tienen de centros poblados que existían en la zona. Por ejemplo, en la zona productiva 1, digamos que la unidad de población más característica era un caserío. En la zona productiva 2, la unidad de población más resaltante era un pueblo. Lo mismo con la zona productiva 3, era una cooperativa. La zona productiva 4 volvía a ser un caserío y en la zona productiva 5 venía a ser un pueblo. Ahora, estos cinco microsistemas también se seleccionaron para tratar de generar una especie de comunidad compacta, ¿no? Y de tal forma que este proyecto se pudiera replicar dentro de las zonas con características similares. Ahora, dentro de estos microsistemas se tomó un eje principal, como se puede ver en el mapa, siguiente, y los criterios de selección que se tomaron en cuenta para delimitar este eje era también zonas con mayor producción, comunidades más dispersas, los senderos que tenían encuentros o que eran importantes o significativos para la comunidad, y también eran zonas que tenían como límites no físicos, pero sí simbólicos, que son estos puentes artesanales que todavía se mantienen dentro de la microcuenca, y también la diversificación de comunidades. Por ejemplo, se tomó en cuenta o se tomó como referente específico intervenir en la microcuenca número 3, y sobre todo resaltando estas características, ¿no? Ahora, como idea principal se propone un sistema de integración productiva. Como se puede ver en el esquema, estas zonas tienen 3 niveles de intervención, una cuarta que funciona como de conexión. La primera, que vendría a ser una zona de materia prima, que son básicamente las unidades de concentración o unidades poblacionales. La segunda, que vendrían a ser las zonas de intercambio, que son estos ejes que se conectan lo más cercano por distancias, digamos, entre comunidades. Y finalmente las zonas productivas de ferias intercomunales.
que ya vendría a estar todo a lo largo o dentro del recorrido de la microcuenca de Pampas y Carache. Y esto se complementa con unas zonas de conectividad que vendrían a ser básicamente el transporte que complementaría todo el sistema, ¿no? Aquí dentro de este diagrama de funcionalidad se tiene más o menos el esquema básico de qué intervenciones funcionarían dentro de cada zona, ¿no? Por ejemplo, en la zona 1, que vendría a ser esta zona de materia prima, se propone o se pretende rescatar elementos que ya tiene la comunidad, ¿no? Como por ejemplo de tener centros de capacitación o propuestas de viviendas, cosas esenciales que, digamos, puedan tener una rápida intervención, pero también sirvan para la comunidad. En este esquema más o menos se puede visualizar los distintos tipos de centros poblados que se tomaron en cuenta para poder determinar las zonas de materia prima, ¿no? Existe una gran diversificación, como por ejemplo anexos, caseríos, unidades agrarias, unidades ganaderas también, y también algunas unidades que durante el análisis se encontraron y que se denominaron como unidades aisladas, ¿no? Que son tal vez un poco más lejanas de estos centros poblados. Ahora bien, el funcionamiento del sistema conectando estas tres zonas es lo que se puede visualizar en la imagen del costado. Dentro de la zona de materia prima, por ejemplo, se encuentra el eje comercial, o se determina un eje comercial. Se plantea tener una unidad base de funcionamiento, lo que más adelante ya como proyecto aterrizaría con el nombre de módulos, ¿no? Se tiene en cuenta que este módulo, que va a partir de la primera zona de materia prima, tenga ciertas características, que sea transportable, que funcione de forma individual y también funcione de forma colectiva, y que también se pueda ensamblar y también se pueda desarmar. Luego, este mismo módulo que se plantea en este eje comercial también sería trasladado a la segunda zona. En esta zona ya tendría un funcionamiento mucho más esporádico, por así decirlo, porque funcionaría como almacenamiento y también como un espacio donde se realiza el trueco, las intervenciones, o por mejor dicho, el intercambio dentro de estas comunidades. Ahora, este mismo módulo en la siguiente zona, que es la zona, por así decirlo, más grande, que es la zona productiva, ya se ensamblaría junto a toda una red de arquitectura que se plantea para el cultivo, que es toda una estructura ambiental en relación respeta toda la estructura ambiental con distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, se proponen espacios de té, lugares de capacitación, plantear arquitectura para poder procesar ciertos productos, semilleros, también un espacio de cocina comunal que no solamente sirva para la producción, sino también para el colectivo y para el intercambio, ¿no? Y este módulo o unidad que se plantea funciona tanto en la parte más concentrada, por así decirlo, que son las zonas de materia prima, y en las zonas más concentradas o de mayor dimensión, que vendrían a ser las zonas productivas. Estas zonas productivas, como se puede ver en la imagen, se ubican casi a lo largo de la ribera de la cuenca de Pampas y Carache. Ahora, el módulo anterior planteado tiene esta base de funcionamiento, que es básicamente versátil y también funciona con distintos usuarios. Por ejemplo, dentro del análisis se recolectó que existen un aproximado de 16 usuarios o 16 personas que producen distintos o una gran variedad de insumos y también productos ya elaborados. Por ejemplo, se tienen apicultores, pescadores artesanales, ganaderos, herboristas,
personas que se dedican a la silvicultura, personas que extraen arcilla, personas que extraen o cultivan especies exóticas, la crianza del cuy, lácteos y derivados, cultivo de nichos que vendría a ser el cultivo de tunas, también el cultivo de cereales, tubérculos y finalmente artesanos que se dedican a la parte textil, a la parte maderera, alfareros y pintores. Y bueno, según esta variedad productiva también se desarrolla el mismo módulo. Lo que plantea el módulo es crear una especie de ensamble con cada una de estas variedades o tratando de responder a estas variedades para que se pueda, digamos, adaptar al producto. Y como más o menos se presenta una significación de las distintas zonas en estos tres ámbitos, ¿no? Más o menos cómo es que el módulo se presenta tanto en la zona local, en las zonas de conectividad ya planteadas dentro o con el transporte que tendrían para conectarse entre comunidades, y también la zona comercial, o la zona ferial, mejor dicho, que sería la parte donde se ensamblan estas pequeñas unidades modulares y que pues en conjunto ya funcionan como una gran red de intercambio, o apoya la red de intercambio. Lo particular de planteamiento también para el módulo fue esta innovación tecnológica que resultó más como para resaltar, digamos, los conocimientos ancestrales dentro de las comunidades, que eran los tejidos naturales y también el ensamblado, ¿no? Por ejemplo, se propuso, elaboración de tejidos naturales de dos tipos, ¿no? El primero que era por pigmentación y el segundo que es por tejido. Se usaron fibras de diversas, durante el proceso se experimentó con diversas fibras, pero finalmente resultaron para seleccionar fibras de cáscara de plátano, de la panca, del choclo, poro, ramas de eucalipto, y también para la parte de pigmentos sí se utilizó laurel, canela, diversos elementos que se podían encontrar también dentro de las comunidades y también que estuvieran pues a la mano para experimentar, ¿no? Y estos elementos vegetales terminaban por acompañar o por cerrar ya finalmente la propuesta modular, no solamente como cerramiento en las cuatro caras del módulo, sino también en la parte superior, ¿no? Más como cobertura y también para poder mimetizar, digamos, el módulo también a la parte del contexto. Finalmente se tiene ya como resultado una especie de collage del proceso que tuvo este módulo en construcción. No solamente la innovación es por la parte tecnológica en fibras, sino también en el ensamblado, que también fue otro ítem que se tomó en cuenta, puesto que este módulo tenía que tener una parte fija que no se iba a mover de las tres zonas, pero también partes de ensamble que eran básicamente los paneles y los anaqueles con los cuales los pobladores o los productores podían, digamos, mover y poder montar según lo que ellos necesitaban, ¿no? Los productos que necesitaban vender. Hola Carla, gracias por tu presentación, ha estado buena. Digamos, como para extender un poco lo que nos has contado, quisiera hacer unos comentarios y tratar de que nos respondas algunas cosas que creo que pueden ser interesantes para profundizar. Cuéntanos un poco más sobre la experiencia en el PFC, digamos, cómo es que ha sido tu proceso, cuáles fueron tus principales puntos de partida y cómo es que lograste organizar toda esta información de manera tan sistematizada, porque tu proyecto tiene muchas variables y en ese sentido, cómo es que has logrado sistematizar toda esta información hasta el proyecto. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, en sí
digamos, el inicio de este proyecto o nace después de un viaje que tuve de tesis, o que tuvimos mi grupo de tesis, en donde hubo esta cercanía o esta interacción con la comunidad, y que muy aparte de la investigación que estábamos llevando a cabo, esta familiaridad o este intercambio que hubo, también se logró rescatar ciertas particularidades que al inicio me tomaron por encaminar un poco más la investigación, no solo a lo que estaba haciendo para tesis, que era una parte más acerca de representación, de tradición, sino también a la parte de estas problemáticas que existían en el lugar, ¿no? Si bien es cierto, existen ya, o mejor dicho, me llegó de conocimiento por parte de la población que existían ya ferias informales, por decirlo así, porque no los tiene el Minagre registrada, pero estas ferias itinerantes existían dentro de la microcuenca. Tenían, digamos, un valor que rescatar para poder realizar una investigación mucho más a profundidad, ¿no? Sobre todo para solucionar esta dificultad de variedad productiva que tienen ellos, tanto en la parte comercial como también en la parte de consumo. Y bueno, así es como nace en sí el primer esbozo, ¿no? del PFC, ya con una investigación mucho más profunda, ya regresando aquí a Lima, pues ya con una investigación pues se logra determinar que, aparte de la zona en la que estuve, que es la zona es un centro poblado de Sargua, también existían otras zonas con las mismas características. Entonces se podía apuntar a un proyecto que no solucione solamente ese lugar, sino que apuntara también para ser mucho más ramificado, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Y ahora, ¿puedes profundizar un poco más sobre cómo lograste organizar, digamos, toda esta información? En sí, cuando ya se realizaba el master plan, se aprovechó o se rescató la parte multiescalar, ¿no? Que tiene el proyecto en sí. Se parte en sí, como se explicó en la exposición, de toda una microcuenca. Luego se selecciona toda una comunidad compacta, luego pasa a ser un microsistema. Luego del microsistema se encuentran ejes comerciales que tengan factores comunes, por así decirlo, ¿no? Que tengan senderos concurridos, comunidades que ya tengan conexión comercial, o por lo menos una conexión comercial básica, que tengan conocimientos ancestrales comunes, que bueno, no es difícil encontrar en la zona, puesto que todos convergen en esta cultura por su cosmovisión. Y a través de estos factores comunes, y también obviamente de las problemáticas generales de las que se partieron, se determinaron estos ejes de intervención, y que finalmente pues aterrizan ya en puntos de concentración, y esos puntos de concentración ya pasan a tener un resultado tal vez un poco más pequeño, ¿no? Pero si bien es cierto, el resultado físico es una intervención que aparenta ser en escala pequeña, es un módulo que funciona a nivel ramificado, justamente porque se tomaron en cuenta factores similares, ¿no? Dentro cuando se hizo la selección de los espacios, de espacios de intervención. Excelente. Por último, ¿nos podrías contar, digamos, esta es una pregunta un poco más personal, donde influye un poco más, digamos, estos intereses que tú tienes, y además herramientas que tú tienes para poder interpretar la información, para poder reconocer la información y transformarla de alguna manera, comunicarla, ya sea en maquetas, en un book, en paneles, en el discurso que nos has contado ahora. Y la pregunta va un poco por ese lado.
digamos, cómo es que ha influido esta sensibilidad que tú tienes a la hora de ver las cosas, tanto a la hora de dibujar, de recolectar elementos, como nos has contado ahora en tu PFC, todos estos elementos naturales que en el lugar, digamos, han sido trascendentes a la hora de tomarlos en cuenta para reconocer, digamos, la identidad de los pobladores. ¿Cómo ha influido esta sensibilidad a la hora, digamos, de conectarlo con el PFC, con tu proyecto especialmente? Digamos que la idea base, por así llamarlo, mejor dicho, tuve la iniciativa, o nace la iniciativa de cuando se va a hacer la visita al centro poblado de Sarwa, pues se ubicó o mejor dicho, nos llegó de conocimiento por parte de los pobladores que todavía existía un puente artesanal que no solamente funge como una tradición, sino que conecta dos comunidades una vez al año, pero que dura 4 días, y que pues hacen que mantenga una tradición, no solamente por la parte de cosmovisión, sino también en la parte natural, ¿no? Ese respeto por el paisaje que ellos tienen. Entonces, rescatando esa parte colectiva que ya tiene lugar y también la parte tradicional, pues tuve en un inicio la intención de rescatar estos elementos naturales y también poder conservarlos en el proyecto, de manera que el resultado final del proyecto se pueda mimetizar mucho más rápido con el conocimiento que tenían ellos y también con el paisaje. Pero ya también un aporte ya que se fue, recorriendo a lo largo del PFC, fue que para mí fue bastante experimental. O sea, me motivé a hacerlo experimental porque, bueno, era el último PFC, era el último proyecto que tenía en la universidad. Entonces, me quería ir con una parte experimental, que mejor que la academia para aprovechar ese experimento con los materiales, ¿no? Entonces, ahí donde nace la iniciativa de elaborar maquetas de concreto, elaborar maquetas, aparte de las tradicionales de cartón, poder jugar con los materiales o con las diversas fibras para poder crear coberturas para el módulo. Fue una parte experimental bastante, que aparte de conocimiento también, o sea, de aportarme conocimiento también fue para poder llegar a un resultado diversificado del módulo. Bien, para conectar un poco lo que nos comentaste, y llevarlo por el lado de esta experiencia que tuvieron como alumnos del PFC respecto a la construcción de este módulo en 1 en 1, o este prototipo en 1 en 1. Cuéntanos un poco, Carla, cómo ha sido esa experiencia de, digamos, toda esta información levantada que ya nos comentaste, trasladarla ahora a toda esta vivencia, esta experiencia de construir en 1 en 1, y también cuéntanos qué otras formas de construcción has podido experimentar en ese proceso que ha llevado pues a lo que nos han mostrado hoy día. Digamos que la intención dentro del proyecto, del módulo, y sobre todo en la parte de la construcción, era poder comprobar que este módulo tenía el equilibrio entre tener los materiales existentes o que se podían conseguir en el lugar de intervención, pero al mismo tiempo que a pesar de que son materiales que se pueden conseguir, tengan esta innovación tecnológica, y también que se aproveche la mano artesanal que se tiene en el lugar, ¿no? Como se puso en la investigación, la variedad artesanal no solamente son de madereros, sino también hay pintores, alfareros, también de metalurgia. Son distintos artesanos, ¿no? Y son personas que ya saben el proceso, tienen la paciencia suficiente como para conocer o mejor dicho, para procesar este material y poder pues tener un resultado, o el resultado que yo también tuve intención yo de tener en
en este módulo. No solo se experimentó, como anteriormente dije, con la parte de fibras, sino que se usó madera de eucalipto, que era madera del lugar, en su forma, digamos, más natural. También los ensambles, porque tenía que ser un módulo montable y desmontable. Los ensambles también, si bien es cierto, parten de platina, son modelados y adaptados para que el módulo que tenga esta función de poder ser trasladado, ¿no? y montado y desmontado en los diversos lugares en los que iba a funcionar, en esas distintas zonas. Y bueno, y con la parte de las cubiertas, no solamente la innovación era en los tejidos, sino también en estos carretes, en esta variedad de piezas, por así decirlo, que funcionaba no solamente el elemento fijo del módulo, sino que luego se añadía o se adhería el panel, los anaqueles y los carretes, y finalmente recién las cubiertas vegetales, ¿no? Y bueno, fue toda una experimentación así también con estos materiales.